¿Quién es esa señora? Bien. Ellos viven en Querétaro. Él Ajá. es es egresado de la Metro, como dos generaciones abajo de la mía. Ay, pobre hombre, ¿qué Es le más pasó? joven que yo. Pues algo Trabajó terrible. conmigo en televisión mexiquense. Es muy, bueno, me lo presentó Ujú. Gerardo Aguilar. Pero la diabetes, y era gordo, gordo. Bueno, no gordo, gordo, pero gordo. Así siempre. Mira, un bailador, y acá, el muñeco Capón, que era así He como estado punk. grabando, le tengo que cortar toda esta parte porque ujú, ¿Qué pusiste a grabar? se puso, le debí parar, no lo, se me olvidó, pero ahorita le corto. Y tenemos tiempo limitado, ¿no? 40 minutos. Bueno, ahí lo vemos. No sé si a lo mejor ya me lo reactivaron, ya sabes. No, y quién sabe, porque como ahora doy clases en vivo. Eso es lo que grabaste. No, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos por aquí nuevamente con ustedes, saludándolos y pues tratando de aportar algunas ideas, algunos puntos de vista, algunos consejos Ujú. para mejorar sus cursos y hacerlo con el apoyo de la inteligencia artificial. Hoy tenemos un tema pues tal vez más sencillo, pero en el que tú has trabajado mucho y que pues para todos los maestros puede ser de mucha utilidad y tiene que ver con el gabinete, con un gabinete. ¿Estamos de acuerdo? Un gabinete de, eh, eh, tú le has llamado de maravillas y estas pueden ser las maravillas que se pueden hacer con eh, con lo que se guarda dentro de ese gabinete para tus cursos. Y entonces me permito presentar como cada domingo a mi querida Regina y a Freeman. Ahora, esa es como la última adquisición del gabinete, la Es, última. Es decir, creo que este es un programa muy íntimo y así quisiera manejarlo. Para mí la asociación con Héctor ha sido siempre no solo amorosa o emocional, pero también ha sido una asociación pues intelectual de dos profesores que han caminado juntos y que han ido viendo cómo cada uno llena esos gabinetes. En un viaje, no estás, pero sí, sí ahí tienes, estamos ya, sí, 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 ahí sí, estamos, estamos. ahí estamos. En un viaje, bueno, hace mucho tiempo, siempre me han llamado los gabinetes del asombro, siempre han llamado mi atención. Esto pues no es nada original, ¿no? Podemos ver como a Guillermo del Toro, por ejemplo, ese tema le apasiona a tal grado que hizo de él una serie de televisión. En fin, pero nunca me habían apasionado tanto como en un último viaje que estaba yo leyendo un libro sobre Rodolfo II y cómo este gabinete de maravillas, gabinete de curiosidades, es el pionero, digamos, el receptáculo de todo lo que sería posteriormente la idea de la enciclopedia, el museo, es decir, es la forma de coleccionar todo aquello que seduce a la mente en un solo sitio, pero que de alguna manera representa, y sobre todo en esa época representaba la visión de mundo que podía tener ese personaje y que iba coleccionando ahí. Por eso no tenía una especie de temática cerrada, al contrario, era abierto. Se tenía ahí desde cosas que provocaban el asombro en el terreno del horror, en el terreno de lo estético, de diferentes maneras. Partimos entonces de que se trata de que cada profesor cree su gabinete, el gabinete no solo refleje
digamos, las cosas que colecciona este profesor para sus cursos, sino que eso que guarda ahí y colecciona sea parte de su personalidad y también refleje el tiempo en el que se está dando la formación de este gabinete, ¿correcto? Son varios Sí, objetivos los que se cumplen. sí. O sea, me pareció que históricamente vivimos un tiempo muy parecido al que se vivió en aquella época de Rodolfo II, en donde el asombro era el ingrediente pues que rondaba la atmósfera. ¿Por qué? Porque empezaban a haber muchos descubrimientos científicos y la magia y la ciencia empezaban a andar de la mano. Y de ahí, posteriormente, en el Renacimiento, al contrario, empezamos a atomizar los saberes y se fueron yendo uno por un lado y otro por otro. Hoy con la tecnología volvemos a atar cosas y volvemos a ser estos seres que son capaces de transitar de la ciencia a la literatura, del arte, a la magia, a muchos lugares y que no están peleados entre sí, que al contrario tienen que tener un objetivo. Entonces, el gabinete, para aterrizarlo concretamente, del asombro es una propuesta que busca que no yo, ni tú, ni una autoridad le diga al maestro cómo usar aquellas herramientas que ha usado durante su vida y que le han dado resultados. Es más bien la posibilidad de decir, te has hecho consciente de todo aquello que usas, que te hace, que te hace resonar, porque tenemos un principio básico hace mucho, creo que tú y yo coincidimos en lo mismo. El primer entusiasmado en un salón de clase tiene que ser el profesor. Si un profesor no llega con entusiasmo y con ánimo, mejor que ni llegue. Correcto. Bueno, no habría a lo mejor habría muchos salones vacíos. Ujú. Bueno, entonces hablamos de un gabinete, es decir, la integración pueden ser aplicaciones, pueden ser materiales didácticos ya realizados, hechos, muchas cosas más. ¿Nos quisieras decir entonces cómo podemos armar ese gabinete de maravillas para la O del educación? asombro, exacto. Lo que queremos provocar en el alumno es eso, asombro. Eso es lo que se ha perdido. Vivimos en un mundo tan lleno de impactos que de repente hemos perdido el asombro. Correcto. Entonces, lo que estamos tratando de pedir al docente, primero que nada, es que se haga consciente de su propio proceso. ¿Cómo puedo hacer conscientes a otros y motivar a la educación si yo mismo no soy consciente de qué es lo que estoy haciendo en el aula, ¿no? Entonces, Perfecto. ahí hay una primera cosa. Una segunda es el tema de cómo la tecnología ha venido a ayudarnos. Entonces, si la tecnología ha venido a ayudarnos y nos está convirtiendo en creadores, porque somos creadores de contenidos, somos influencers, somos DJs que estamos mezclando música. Hoy tenemos la posibilidad de mezclar música con imágenes, con películas. Bueno, no sé ¿Cómo si somos hacerlo? esos, ¿no? Porque somos maestros ante todo. Claro, pero es un maestro que tiene los recursos que no se tuvieron nunca. Puede ser un productor en ese sentido, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, aquí yo no quisiera que fuera nada más ese sería el principio, ese es el principio. En ese principio de encontrar qué me hace a mí ser la educadora que soy, lo primero, el elemento de toque, la piedra de toque son las historias. Por algo, mi focalización durante años ha estado en esto que llamo la búsqueda del story Q. ¿Y qué es el story Q? No lo inventé yo, es muy curioso, pero como en México no, o en Latinoamérica no se ha difundido tanto, si yo le pregunto a la IA, dice una creación de Regina Freeman, me siento hasta re importante, pero no, yo no lo creé, lo creó un señor Blackwood y otro más que escribieron un libro y que se dan cuenta que el hombre de hoy lo que necesita es una inteligencia que esté fundamentada en dos pilares, la lógica racional, el famoso IQ, pero también la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si no sabes controlar tus emociones, entonces de poco te Que es de lo que sirven. hemos hablado en varios de estos Exacto. programas. Entonces, ¿cómo es que uso la narrativa? Que además es muy pervertida porque nuestras narrativas han servido para generar guerras, para vender de manera desaforada, para... ¿Cómo usamos la narrativa de una manera que sea más bien ética, que busque vender ideas?
Es decir, lo hemos platicado mucho. Tendría que ser didáctica, ¿no? Didáctica y ética, porque, a ver, lo hemos platicado mucho. La campaña aquella del cigarro o del agua cuando éramos niños logró que mucha gente dejara de fumar y logró que los niños se preocuparan por el agua. Una historia bien contada y bien interiorizada nos hace actuar de manera correcta. Una mala historia nos lleva a malos caminos. Por eso es importante también distinguir como cuando tachamos de inteligente a una persona porque es hábil y logra hacer cosas, pero daña con eso a su sociedad, entonces estaríamos hablando de una inteligencia nociva. Lo que nosotros buscamos es una inteligencia que sepa construir futuro. Y eso para mí es importante. ¿Hacia dónde El vamos? maestro entonces en primera instancia debe enseñar a construir futuros Sí, posibles, eso según esta propuesta. según, a ver, pero aquí es donde ponemos el pie en que lo primero y lo más importante, al menos también desde mi gabinete, es la libertad creativa. Esos son mis valores. El profesor, todos los profesores le damos a los alumnos diferentes valores. Y por eso es importante que haya diferentes maestros, porque les damos diferentes gabinetes, diferentes visiones de mundo. Si yo fuera el hada ¿te acuerdas del cuento de Aurora cuando llegan las hadas y le dan cada don? Pues el mío sería ese don, el don de darle las historias. Como profesor, la primera pregunta quizás sería, ¿qué don le regalarías tú a estos bellos durmientes? Tú, por ejemplo, Héctor. A los alumnos. A los alumnos. Bueno, traducido en términos didácticos serían como tus objetivos de aprendizaje finalmente, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan al final de este curso? Es decir, me voy a focalizar decíamos la semana pasada, tal vez en el lugar a donde quiero que lleguen en términos de aprendizaje, ¿no? Claro. De manejar una experiencia, un conocimiento aplicado a esa experiencia, etcétera, etcétera. Pero para esto, tú nos estás diciendo que hay que ser creativos, ¿sí? Que hay que invitarlos a descubrir, a emocionarse de una manera un tanto más mágica o lúdica. Lúdica, tal vez fantasiosa. Pero ¿por qué esto? No porque yo quiera usurparle al entretenimiento, sino más bien porque el entretenimiento le ha usurpado a la educación mucho, porque en efecto nuestro cerebro solo recuerda aquello que lo emociona. Entonces, si yo no puedo hacer que mis alumnos se emocionen como premisa básica, entonces es difícil que les pueda que les pueda yo hacer que sea algo memorable, que se lleven algo del salón de clases. Entonces, insisto, cuando uno va a una escuela, nosotros que hemos convivido con miles de profesores, sabíamos, por ejemplo, que el profesor, no sé, Boris les otorgaba la capacidad de pensar creativamente, que el profesor, no sé, X para no dar nombres, hasta sería divertido buscarlos. Pero bueno, lo interesante es que cada uno le da a los alumnos parte de ese mundo que proviene de ese gabinete poético, hipotético. Y es decir, a ti, por ejemplo, te elogian mucho el hecho de que los preparaste para trabajar. Entonces, tu don para ellos fue muy pragmático, ayudarlos a comprender el mundo laboral, lo cual no es fácil. Entonces, uno como principio tendría que fijarse cuál es el objetivo. Bueno, una parte nada más. Bueno, digamos, en unos cursos, ¿sí? Muy bien. Bueno, mira, qué bonito Patas Escuadra, nuestro gran amigo y director, que así se pone porque ama a los animales. Dice, yo quisiera darles a mis alumnos el don de la pasión. Yo creo que es uno de los... lograr que se emocionen cuando están trabajando. Bueno, ese es el principal objetivo que tendríamos que buscar con esto, ¿no? Claro, entonces, el pensar cómo lo hagas es tu decisión. Puedo hacer, es decir, aquí hay una invitación a la narrativa. ¿Qué narrativa les estás contando a los alumnos? ¿Cuál es el personaje? Tu aula de clases es tu escenario, pero digamos que tú eres el director, los actores son ellos. Eso es algo que nos queda claro desde porque la el nueva maestro educación. siempre cree que es el actor y no. Y el espectador es el alumno. Exacto, y es al revés. Bueno, como tú lo estás planteando. Al menos como yo lo estoy planteando. ¿Y tienes por ahí, nos vas a mostrar algo hoy? Les puedo mostrar cosas, pero no quisiera justamente que esto se volviera, pues,
¿qué les digo? Que se volviera como mío, sino que se volviera de todos. ¿Qué he hecho con todo esto? Y aquí está, digamos, un juego, y que es un juego que he hecho para que todos los profesores puedan usarlo si quieren. Desde luego, yo no sé programación, gracias a la IA, ahorita logro hacerlo, ¿no? Entonces tengo este Este es juego. parte de tu gabinete. Este es parte de mi gabinete, es una Tarot del especie, asombro. es un tarot del asombro. Y entonces aquí tengo arcanos mayores. Sacas un arcano mayor y te dice oráculo de engaños, O sea, arcano ¿quién lo mayor. saca? ¿El alumno? ¿Tú lo pones Tú, al este alumno? es un material que puede usar el alumno, pero que básicamente es para que para que el maestro, es una forma de invitar a jugar a los maestros a mi gabinete. No quiere decir que esto sea O sea, esto es para los para los maestros. maestros, para ayudarlos a modelar su Ok. clase, Ah, ¿no? muy Por bien. ejemplo, este es Arcanos Mayor, Entonces el el maestro oráculo llega, engañoso. abre tu tarot y saca Ajá, un arcano. sí, y el primero es el oráculo engañoso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? A lo mejor vamos a enseñarles a los alumnos aquellas historias o aquellas teorías que son engañosas, ¿no? Tenemos muchos otros arcanos. Aquí tenemos un arcano de tensión Pero que lo saca, lo ve y ¿qué y pasa? le da un parámetro para construir su clase. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos el nudo gordiano, que sería, por ejemplo, ¿qué te sugiere el nudo gordiano? Un nudo gordiano es la forma en la que, o sea, tenemos esta historia de Alejandro Magno, que era un nudo que nadie podía romper y que de repente él rompe gracias al ingenio. Entonces, modelemos una clase con ingenio, ¿ok? Vamos a sacar un arcano de tensión, preguntas peligrosas, dilemas que desafían la mente y que revelan lo que ocultan en su penumbra. Entonces, ¿qué historias te estás contando que entorpecen tu camino? Y esto puede O sea, sonar pero esta es una carta que sacaste después de la después de primera. la otra. Es decir, tú tienes Y el una... maestro se va a preguntar ahí. Ajá. O sea, va a meter esa otra variable en su clase. Primero, va a buscar una clase que se oriente al ingenio. En segundo lugar, va a buscar una pregunta peligrosa. ¿Qué historias te estás contando que entorpecen tu camino? Llevémoslo a un área que no es la mía, porque si lo hacemos en la mía, es muy fácil. La literatura, la narrativa, se presta mucho para esto. Pero yo voy a hablar de matemáticas, ¿no? Y quiero hablar de aquellas soluciones fáciles en la teoría que dieron respuesta a problemas difíciles. Y después voy a decir qué historia te estás contando que entorpece tu camino, que podría ser, por ejemplo, cuáles son los vicios que se cometen a la hora que quiero despejar una ecuación. No lo sé, yo no soy experta de eso, pero ahí está una segunda posibilidad. Después, herramientas del creador. Aquí tenemos técnicas que podemos usar. ¿Cuál es la técnica? El pergamino de las dinámicas, ¿no? Entonces, mete una dinámica en tu clase, una dinámica grupal, ¿no? O sea, arranqué con el nudo. Uh-huh. Luego me dice que haga unas preguntas. O sea, es como un mazo de cartas donde te está dando variables para que tú vayas. construyas, Ajá. para darte ideas para construir tu clase. Y la idea es que las uses todas. Entonces ya te hiciste estas preguntas y luego vas, tomas otra carta Que y te te dice dice, pergamino de visiones dinámicas. ajá, Perdón, visiones dinámicas. Técnicas y lenguaje para dar forma a tu respuesta narrativa, visual o simbólica. Entonces puedes pedir que metan una variable que tenga que ver con contar visual o simbólicamente el problema que tú les vas a dar. O sea, en vez de que lo escriban, lo tienen que hacer en un mapa mental, en algo que sea visual. Entonces ahí, ese es su entregable. Y aquí el arcado ergódico, que me lo sugirió Andrea, mi hija, que está muy metida con las cuestiones ergódicas. pero Aquí ¿qué hay son las cuestiones ergódicas? es decir, no va a haber va a haber respuestas ramificadas. Entonces tienes que crear una actividad en donde no haya unas respuestas cerradas, O sino sea, varias, ergódico quiere decir que a una pregunta hay diversas diversas respuestas respuestas. posibles y correctas. Correcto, exacto. Aquí Ajá. está la práctica de permutación, por ejemplo, pero aquí tengo un error, perdón, en algo se me movió en mi app, y porque aquí dice incluso, les da ideas y les dice exactamente qué sigue, pero a ver si tengo otra. Bueno, No, parece no que no. quiere. Y ay, ¿por qué se descompuso? Funcionaba perfecto. Bueno, ayer funcionaba muy bien, Hay que algo se mejorar. movió
hay que mejorarlo. Aquí te da el instructivo, ¿no? Y aquí están, en el taller de creación también te da otras herramientas, por ejemplo, el ente de los recuerdos infinitos. Entonces, elige que hagan un video, otra herramienta, la lira sonora, que hagan una canción con Suno, otra. El libro de arena, que hagan una consulta deep research con alguna inteligencia artificial. Y entonces aquí vas tú de alguna manera sacando claves que te ayudan a modelar la clase de una manera sencilla, digo yo, o por lo menos divertida, distinta, ¿no? Y puedes jugar con tus alumnos a decir, a ver, vamos a ver el entregable de hoy, vamos a ver qué nos sale y con eso vamos a modelar, ¿no? Esa es una de mis actividades que he hecho. Otra es este simulador mediático. Para mí es muy importante que ellos se hagan conscientes qué es lo que los medios nos están dando y lo que nos están quitando, ¿no? Todas las eras nos han dado y nos han quitado algo. Entonces, por ejemplo, cuando llega la escritura, ¿qué ganamos cognitivamente? Pensamiento analítico, almacenamiento permanente del saber, comunicación a través del tiempo y espacio. ¿Qué perdemos? Debilitamiento de la memoria oral, división social entre alfabetos y analfabetas. Eso es lo que ganamos y perdemos, lo cual nos da la posibilidad de entender que nuestros medios no son nocivos per se, sino que siempre estamos ante esta disyuntiva de que algo nos da, algo nos quita. Esto lo dices por los medios que podemos usar para la educación. Totalmente. Y para que ellos mismos, como usuarios de los medios de comunicación, sepan cómo la humanidad ha ido ganando y perdiendo cosas. Por ejemplo, vámonos a lo más reciente, ¿no? Que sería, bueno, esto es la radio, ¿no? Pero todas nos han quitado y nos han dado, todas, no hay una sola que no. Entonces, ¿qué nos ha dado el cine? Alfabetización audiovisual, sincronización emocional colectiva, creación de una memoria cultural compartida. ¿Qué hemos perdido? Menor necesidad de imaginación activa, adaptación a ritmos visuales cada vez más rápidos, que nos ha ido preparando, por ejemplo, la televisión, pero hay ganancias cognitivas. Aprendimos a pensar que todos nuestros medios son satánicos y no es así, al De contrario, entrada, sí. ¿no? Y entonces, bueno, finalmente vamos a la siguiente era que nos habla, por Hoy ejemplo, del del internet, redes. Internet y llegamos hasta la IA, ¿no? Y en cada una, y entonces recomendación de uso, usa la red como una herramienta de búsqueda, pero una vez que encuentres la información, cierra las pestañas y dedícale tiempo a la lectura profunda para una verdadera comprensión. ¿Qué tiene de intención una herramienta como esta? Así como hoy contamos calorías para no comer de más y tratar de tener un cuerpo sano, pues haz una dieta mediática sabiendo cuáles son las causas buenas y las O sea, una consecuencias. dieta mediática sería tantas horas de televisión, tantas horas Pues, de ajá, pantalla. Es difícil, ¿no? difícil, pero por lo menos que te hagas consciente, como también es difícil llevarlo en la comida. Dime si no, es re difícil. Sí, cómo no, claro que sí. Pero saberlo nos da otra Lo importante es posibilidad. saberlo y nuevamente vamos al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Que esto nos Exacto. funcione para, de alguna manera, hacer qué me ha faltado en este rubro, qué me ha sobrado en este rubro, etcétera, ¿no? Eh, Me dice por ahí Patas de Espada, mi hermano dice que el maestro Sánchez Benítez le dio el don de sobrevivir a la tristeza. Oh, bueno, aquí lo voy a entender. Dice que hay cosas que le deprimen a uno al hacer investigación, pero él tiene un enfoque en que disfruta del aprendizaje y se centra en cosas que lo hacen feliz. Bueno, no sé qué investigación, no recuerdo, habremos hecho, pero claro, hay investigaciones que pueden ser, entre más conocemos y más profundizamos sobre un tema, puede ser algo que nos deprima, que nos ponga tristes, que nos ponga a enfrentarnos con realidades que no queremos ver, como sabemos que es, y por eso le hemos puesto este sitio en el hoyo de la educación, el problema de la educación en México. Estamos, entre más investigamos lo que está pasando con la educación en este querido país, pues más nos damos cuenta que la situación es crítica y que la situación se va haciendo más grave y eso pues da tristeza y da pues depresión. Pero también desarrolla el
sentido crítico, el conocimiento a fondo de algo que nos permita, pues también saber que estamos en un problema y buscar las alternativas de solución que son las que nos estás dando. Y por eso fue muy oportuna esta introducción, porque uno de los mayores problemas que tiene el hombre es que confunde razones con emociones, contexto con individualidad. Hemos dicho mil Como veces. no lo vamos a confundir si no hemos tenido educación emocional. Exacto. ¿Cuántas veces sentimos que estamos deprimidos por el ambiente global, pero sin embargo en tu vida todo está muy bien, o viceversa? Entonces, perdón, tiene uno que aprender a entender qué ámbito es el individual y qué ámbito, eso suena muy fácil, pero no es tanto, porque tenemos esta capacidad empática que a veces hace difícil que encontremos nuestros límites, nuestras fronteras. Entonces, este tarot es muy sencillo, este es el más sencillo, pero es muy bonito y este me lo sugirió Mónica, mi prima, que es arte terapeuta y con la que he aprendido arte terapia, y este es, revela una emoción. Que vive en Florencia. Exacto, y entonces revela una emoción. Entonces aquí, hoy vamos a trabajar con la fascinación. No importa que seas de kinder o del doctorado, hoy vamos a trabajar con la fascinación. ¿Qué es la fascinación? ¿Qué es la fascinación? ¿Qué entiendes por fascinación? Ahora otra, vamos a trabajar con la curiosidad. ¿Para qué sirve la curiosidad? ¿No? Y aquí, por ejemplo, José Antonio Marinas, en su libro de Una vacuna contra la estupidez, que me encanta, dice que el cerebro del siglo XXI lo que más tiene que tener es curiosidad, porque la curiosidad es humilde. La curiosidad busca antes de sentenciar. Bueno, ese es otro. Y finalmente, quizá mi juego más viejo, más favorito, el que tiene más años de estar siendo concebido en mi cabeza, que es el Story Q, y que nos dice que somos las historias que nos contamos y que tiene que ver con la resiliencia. Y sí creo que todo docente, no importa el nivel, tiene la obligación, así como te acaban de decir que ayudaste con la tristeza, tiene que ayudar a los alumnos a entender mejor su mundo y a vivir mejor en él. No sé si ayudé o la provoqué, pero bueno. Entonces, Sí aquí fue tenemos siempre. ¿no? Y entonces aquí exploramos arquetipos. ¿Cuáles son los arquetipos? Vamos a construir una historia y por tanto, o una película, entonces, ¿qué arquetipo aleatoriamente o puedo aleatoriamente o premeditadamente construir? Saca, como al profesor le puedes decir, a ver, agarra la carta que quieras y con esto vas a escribir una historia, vas a buscar un personaje histórico que te parezca aventurero, vas a buscar un físico, un matemático. Ahí tienes 12 que haya sido heroico, y aquí viene su explicación. Vamos a hablar del líder. ¿Quién es un líder? Es el mismo, no sé, en una clase de sociología se me antoja pensar, es el mismo el líder del siglo XVIII que el XX, que el XXI, cómo ha ido cambiando la noción de líder. El mago, ¿quién es un mago hoy en día? Que es una persona que tiene influencia, no necesariamente que haga magia, es una persona que es capaz de jugar con la atención de los demás. Entonces, mis imágenes son hermosas, que me las hizo un diseñador. Son un poco infantiles porque yo soy medio naive, pero bueno, esas son las mías. Una vez que ya tengo esto, tengo varios tableros. Tengo el tablero del héroe, ¿no? Bueno, el y camino del héroe. esto lo pueden tener disponible Está disponible, está gratuito para escuchas y todos. lectores. Para todos. Lo único que digo ahí a veces es regálenme un café, que es lo que estamos pidiendo últimamente, como una forma de incentivo y pues, para que la inversión a veces en las IAs y eso no salga tan fuerte. Claro, tómenlo y jueguenlo y si quieren, pues tienen preguntas, nos escriben y las vamos aclarando, pero es una herramienta que pueden utilizar en su gabinete y aquí de maravillas. Su historia. Entonces habían la llamada a la aventura, la negativa a la llamada, el encuentro con el mentor y ahí vas caminando. Pero no solo tenemos eso, tenemos el camino de la heroína, que como saben es una propuesta que ya no, el camino del héroe estaba muy basado pues en una visión masculina y el camino de la heroína es creado por esta discípula de Jung, se me fue, Murdoch, se apellida ella, Murdoch. Y es un camino bien interesante porque sería, digamos, un camino contemporáneo. No tiene que ver con la mujer, tiene que ver con una visión más holística del ser. Entonces, por ejemplo, separación de lo femenino, todos hombres y mujeres.
Nos separamos de lo femenino, nos separamos de la madre, nos separamos del cobijo y después nos identificamos con lo masculino. ¿Por qué? Porque el mundo laboral es sumamente demandante, masculino, tiene todo este toque de la búsqueda de independencia hasta llegar al regreso de la integración de los dos partes, el equilibrio, lo femenino y lo masculino. Y es sumamente interesante para una época contemporánea donde lo de menos es, pues lo voy a decir abiertamente, los genitales con los que hayas nacido, sino la forma en la que te concibes y la manera en que buscas que tu parte emocional y Sí, hay racional dos se universos, integre. ¿no? El universo femenino y el universo masculino, donde puede haber hombres o mujeres en cualquiera de los dos y estar mezclados, etcétera. Sí, y finalmente tenemos el camino de los cuentos de hadas, que es un camino que particularmente me gusta mucho porque también es muy incluyente. Este lo tomé de un curso maravilloso que tomé con la cuentacuentos que se hace llamar Ana Griot. Y en él tenemos, por ejemplo, la salida del hogar, ¿no? El protagonista a menudo humilde, común, es decir, cabría tomar en cuenta que el cuento folclórico nace de una idea democratizadora. El hombre de aldea, que era sobajado en los feudos y demás, busca una forma de reivindicación. Entonces el protagonista humilde debe dejar su entorno familiar porque hay algún problema. No quiere salir, él está contento, pero tiene que salir porque hay algún problema. Y en el camino encuentra una persona, se enfrenta a una serie de pruebas y encuentra objetos o personas que parecen insignificantes, pero que son importantes. Recordemos cómo se encuentran con una viejita que de repente nadie quiere ayudar y él los ayuda. Y al ayudarla, entonces les regala un don mágico. Que esto habla de una profunda concepción ética y de cómo generar comunidad, que hoy es tan importante. El protagonista se encuentra con alguien vulnerable, en apuros, y a pesar de sus propias limitaciones se detiene para ayudarle, le ayuda. Es el camino de la heroína. Es el No, camino del del cuento, hada, ¿no? del ser normal del cuento de hadas, Ajá. usando su ingenio, bondad y a menudo la ayuda de un don mágico recibido por su acto de generosidad. El protagonista realiza un acto heroico. El protagonista logra su objetivo, a menudo reconectando con aquello que había perdido o repara el desorden inicial y regresa a su mundo perfecto. No tiene mayores, no necesariamente tiene que ser el rey, no necesariamente tiene que ser algo grandilocuente, solamente tiene que reencontrar su parte frágil. Y esos son así como ahorita mis juegos. Otro de mis juegos, que ahorita no lo vamos a enseñar porque está en construcción, es sobre sesgos, sesgos mentales y retórica. Ajá, sí. Entonces, bueno, pues sí, ya, yo hablé demasiado de mí, Héctor. ¿Cuáles han sido tus No, está bien. No, yo elementos? lo que quiero es más bien que quienes nos vean sepan que estas propuestas que tú tienes están disponibles para ser usadas, es decir, Están para que se disponibles integren para a ser sus usadas. gabinetes, para que usen el camino del héroe, de la Sí, heroína en la formación o en el diseño de tareas, ¿no? De actividades para la para clase la clase. que los lleven pues a los O sea, objetivos que cada maestro, ajá, porque se puede aplicar en cualquier materia, en cualquier correcto. materia y a cualquier nivel. Es decir, solo hay que tener un poco el espíritu lúdico para hacerlo, pero puede ser tan complicado o sencillo como tú quieras. Sí. Yo aquí también les diría que mis materiales son, yo no sé programación y esto lo he logrado gracias a la inteligencia artificial. El proceso para lograr estos juegos también es un poquito más laborioso como para enseñarlo en una hora de clase. También si nos contactan con mucho gusto les digo cómo lo hago yo, pero estoy segura que, por ejemplo, muchos de los que nos están viendo a lo mejor saben programar y hacer cosas más sofisticadas. Aquí lo interesante es que busques la manera, insisto, de asombrarlos, de buscar formas distintas de llegar. El cerebro, como sabemos, cuando llega a lo conocido, a la rutina, se adormece. ¿Cómo los despierto? ¿No? Ya usamos la película, ya usamos eso, ya usemos otras cosas, otras posibilidades. Y sobre todo lo que hemos dicho, los protagonistas son ellos. Entonces, muchas veces lo que queremos es el detonante. Y todas estas, si te das cuenta, al menos esa ha sido mi intención, buscan ser detonantes de De, un proceso. Es decir, yo como maestra te doy la carta, pero tú tienes que leer el futuro, tú tienes que articular el proceso completo.
Bueno, eso es lo que quieres provocar. Exacto. Sí, yo recuerdo cómo las herramientas han ido de pronto siendo parte del salón de clases y de repente del abuso. Hubo un tiempo en que los maestros prácticamente tomábamos una película y la dejábamos allá en la clase y ahora le Sí, vean la película, era como ir a la matiné, ¿no? Y claro. eso, pues a lo mejor la primera o la segunda vez que se usó, pues fueron útiles, pero cuando se convirtió en una rutina, esto resultó terrible, ¿no? Claro. Y maestros que ya luego no podían regresar bien a la práctica, alumnos que se quejaban mucho. Y hoy creo que las herramientas que tenemos disponibles para dar una clase son mucho más activas, más interactivas, pues más dinámicas que las que en cierto momento se utilizaron para tener un alumno un tanto pasivo, ¿no? Claro, y como hemos ido abordando poco a poco en este programa, que es eso, es la búsqueda de que hagamos una reflexión más que estar dando trucos, porque dar trucos de aplicaciones, pues Ujú, siento yo que lo dan muchas personas ya, es irnos haciendo conscientes de para qué trabajamos y en qué sentido trabajamos. Como educadores, no importa la materia, lo que tú tienes que aportar es un grano de sal, digamos, para que el joven del futuro pueda vivir mejor. Si no, ¿qué sentido tiene la educación? Entonces, tengo que ayudarle en ese sentido a construir su futuro, no solamente el futuro de la humanidad, que pues, es algo importante, pero también su futuro. ¿En qué estoy abonando yo para construir su futuro? Y volvamos a recapitular pasos básicos, creo que son importantes, Héctor. El primero es, ¿para quién modelo una clase? ujú, Ni yo, ni mi gusto, o sea, no voy a hacer algo que me aburre porque entonces no voy a contagiar. Pues lo primero que tengo que tener en cuenta es quién es el héroe de esta película. Y el héroe es mi alumno y para él modelo. Y tengo que buscar la forma de capturar su asombro y su atención. ujú. ¿Cuál sería el segundo paso, según tú? Bueno, siempre, y lo hemos dicho aquí mucho, y lo decíamos también en términos de comunicación, el receptor siempre es el que determina la manera en que nosotros vamos a modelar el mensaje. Sí, Así que claro. vamos a codificar el mensaje. En el caso de una clase, la codificación de un mensaje es mucho más compleja porque no es solo un mensaje, sino todos los elementos, actividades, etcétera, que van alrededor de... Es una experiencia, ¿estás de exacto. acuerdo? Entonces yo voy a empezar mi diseño didáctico a partir del tipo, bueno, obviamente de materia que tengo y del alumno que tengo, en qué nivel está, eh, qué otras materias están alrededor de ese aprendizaje que le corresponde en un semestre, ¿no? Ujú. Probablemente. Y entonces voy a determinar cuál va a ser mi diseño didáctico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué contenidos voy a abordar? ¿Sí? Ujú. ¿Qué técnicas voy a utilizar para transmitirlo? ¿Qué herramientas, etcétera, ¿no? Claro, pero primero conocemos al sujeto. Después, desde luego, están los, como bien dices, o sea, nada más es como asegurar lo que tú estás diciendo. Después, todos nuestros programas didácticos eh, tienen como finalidad el alcance de unas competencias, porque hoy trabajamos por competencias. Entonces, Bueno, pero es que eso ya lo estás definiendo en el primer paso, ¿no? ¿Quién es este chico y qué es lo que... ¿y qué es lo que busco que Exacto. logre? Y a mí este paso, si quieres, me parece muy importante, porque como profesores tradicionales a veces nos perdíamos mucho en la idea del programa. Y es como el viajero que tiene un programa y no puede fallar al programa, pero sí tiene un objetivo final. Entonces, ¿cuántas veces como viajero tú sabes que tu objetivo es ir a, no sé, a Guadalajara y pasarla bien en Guadalajara? Entonces, no tienes necesariamente que cumplir con absolutamente todos los puntos Bueno, de... el programa te diría, tienes que llegar a Guadalajara en tanto tiempo, con tanto gasto de gasolina, etcétera, etcétera. Y de repente lo importante a lo mejor no es este récord para llegar a Guadalajara, Sí, sino el proceso a través del cual vaya yo a exacto. llegar. Y que a lo mejor Puede no ser llegaste como en el camino que te habías planteado, pero llegaste, ah, llegaste con otro, ¿no? correcto. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Estamos aquí con algunos
con algunas situaciones del entorno, está lloviendo, estamos transmitiendo desde Ixtapas y Guatanejo. Así está Y nuestro jardín de este es bonito, nuestro jardín, aunque está ahorita lloviznando y nublado. nos están llamando por ahí. Sin embargo, creo que más o menos cubrimos Sí, la idea es esa. Como profesor, plantéate cuál es tu gabinete del asombro, es decir, cuáles son esas, y digámoslo poco a poco, quiénes son tus alumnos, cuánto los conoces, qué sabes de ellos, en la materia que impartes, qué competencias quieres lograr en Sí. ellos. Desde luego tienes que hablar de factores contextuales como tiempo, salón, cosas así. Pero lo más importante es qué herramientas vas a utilizar para despertar en ellos una Exacto, que experiencia. ahí sí, una vez que ya hiciste tu diseño o cuando estás haciendo el diseño, esto me lo brinqué también, y pensando en el gabinete, es qué tengo en mi gabinete, ¿no? Para utilizar, para lograr esos objetivos de aprendizaje para ese alumno con tales características. Claro, y básicamente, quizá con esto terminamos por hoy, vamos a decir nada más que aunque el más importante de todo esto, digamos, es el héroe alumno, para que el mentor que somos nosotros esté iluminado, sea verdaderamente esta figura que pueda inspirar, tiene que sentirse verdaderamente atraído por la experiencia misma, por llegar al salón y como este chamán casi entrar en trance y disfrutar la experiencia de dar clase. Me van a decir muchos, es difícil, cada vez es más fácil porque hay más herramientas y poner el foco y la atención en aquello que es importante, que son los vínculos y el escuchar al alumno son muy importantes. Eso es básico, creo que todos los que le ponemos un poquito de pasión lo vamos logrando y que nuestro papel es el de unos artistas, creadores de experiencias, que además somos, y lo vuelvo a decir aunque me vayan a decir que soy soberbia, los héroes del futuro. ¿Por qué? Porque sin maestros no hay un buen futuro. La inteligencia artificial jamás nos va a reemplazar siempre y cuando hagamos que nuestro papel sea ese, el de mentores que acompañan en una experiencia vital, sensible, sumamente sensible, que no se conforma únicamente con algoritmos. Emocional. Oye, ¿y saludos no quieres mandar para Ay, despedirnos? sí, a Gloria. Ay, mira, nos está viendo Gloria Prado. Wow, me siento muy orgullosa. Fue mi maestra, Gran maestro, doctora, una de las favoritas del mundo mundial. hermenéutica, Sí, especialista, Lupita Franco, un compañera de abrazo. universidad, Sí, a nuestro querido Patas Escuadra, que siempre, o muy seguido viene, Eduardo Eduardo Puente Puente. también, A todos queridísimo. que nos ven, les agradecemos mucho, insisto, esto no es no tiene ninguna otra razón que hacer visible aquello que es muy importante. El mundo está cambiando y nosotros con él, o nos adaptamos o nos lleva el carajo. Muy bien. Bueno, Buen hasta domingo a luego, todos. Hasta hasta luego. luego.